Analogía entre los planetas y las casas astrológicas. Al ver una carta natal, a través de las casas vamos estudiando las diferentes características de la persona. La casa 1 está relacionada con la personalidad, la casa 5 con el amor, también con los hijos, la casa 7 con el matrimonio o las asociaciones, la casa 3 con la mente, etcétera. Muchas veces nos encontramos con alguna carta, queremos saber determinada información y no sabemos a qué hora nació o incluso no queremos preguntarle. Eso es muy común si una mujer conoce a un hombre, sabe su fecha de nacimiento, su año, pero obviamente no sabe su hora, no conoce su hora. Entonces, una de las formas para poder saber determinadas características de la persona sin recurrir a la hora, sin ver las casas, es la analogía a través de los planetas. Entonces, la personalidad que está relacionada con la casa 1 también está relacionada con el Sol. Vamos a un ejemplo. Imaginemos que la persona en cuestión tiene el Sol en Escorpio, conjunto a Mercurio y aspectado por Urano. Entonces es un Sol escorpiano conjunto a Mercurio y recibiendo un aspecto de Urano. Entonces vamos a saber que va a ser una persona emocional por ese Sol en Escorpio, el Sol en un signo de agua, muy intensa, muy pasional, las características escorpianas, con una naturaleza misteriosa, introvertida, las características escorpianas que se van a manifestar en su personalidad. Y adicionalmente, esa conjunción con Mercurio va a convertir a la persona en inquieta, en curiosa, con mucho movimiento, va a agilizar la mente, es una característica de Mercurio aspectando al Sol, va a convertir a la personalidad escorpiana en más extrovertida, ya que Mercurio es naturalmente un signo de naturaleza sociable. Entonces vamos dándole un cierto matiz a ese Sol escorpiano. Es un Sol escorpiano con un aspecto de Mercurio. Y el aspecto de Urano va a tener que ver con la rebeldía, con la excentricidad, con la necesidad de sentirse único, etcétera. Entonces, independientemente del ascendente que sea la persona, sabemos que tiene un Sol aspectado por Urano. Si es una tensión, la persona va a ser excesivamente rebelde, con muchos deseos de sentirse libre, una personalidad excéntrica, errática, en definitiva las características de un Sol aspectado por Urano. Entonces, a través del Sol podemos percibir la personalidad del sujeto independientemente de cuál fuera su ascendente. Obviamente, si fuera ascendente Leo no va a ser lo mismo que si fuera ascendente Tauro. En el caso del ascendente Leo va a tener una fuerte necesidad de figurar, un espíritu mucho más entusiasta, y en el caso de un ascendente en Tauro sería más precavido, perseverante, más medido, etcétera. Pero en definitiva no va a variar sea ascendente Tauro o sea ascendente Leo, el Sol en Escorpio y aspectado por Mercurio y aspectado por Urano. Entonces la personalidad podemos deducirla a través de los aspectos del Sol. Si queremos, por ejemplo, ver cómo sería en el amor, esta persona tomamos a Venus. Venus es el planeta del amor, los aspectos de Venus nos va a brindar esa determinada información. Obviamente, si tuviéramos la carta viendo la casa 5, tendríamos mayor información adicional aún. Pero los aspectos de Venus, independientemente de la casa 5, también nos va a dar cierta información. Si la persona posee una tensión entre Venus y Saturno. Saturno es un planeta restrictivo, frío, que genera ciertas limitaciones, ciertas inhibiciones, ciertos temores. Nos vamos a encontrar con una persona donde el amor va a demorar en llegar. No nos olvidemos que Saturno es el planeta que todo lo retrasa, que todo lo limita. Después, si vemos que además Venus forma un aspecto con Plutón, que es el planeta de la intensidad, de la pasión, la persona va a ser muy contenida por ese Venus Saturno, pero en el momento que se involucra
va a ser una persona sumamente pasional, sumamente intensa y de una naturaleza fuertemente emotiva. Obviamente hay que escuchar los aspectos de Venus para ir haciendo las diferentes analogías. Sin la carta, viendo el Sol, podemos deducir la personalidad, viendo a Venus como es la persona en el plano afectivo, viendo a Mercurio como es la persona a nivel mental. Un aspecto entre Mercurio y Urano va a dar una mente veloz, rápida, diferente, con reflexiones ocurrentes que dejan a los interlocutores muchas veces con la boca abierta. Un aspecto entre Mercurio y Saturno va a ser una mente práctica, una mente matemática, una mente muy precisa, etcétera. Entonces, viendo la carta, viendo los aspectos, ya vamos deduciendo diferentes rasgos de la personalidad. También ver la supremacía de elementos. Si la persona posee muchos planetas en signos de fuego, lo que va a dar mucho empuje, mucho dinamismo, mucho entusiasmo. También ver la carencia de elementos. Si la persona le falta el fuego, vamos a percibir que es una persona que le puede faltar un cierto calor, un cierto ardor en las relaciones afectivas, puede ser un tanto distante, un tanto frío. Si la persona posee un exceso de agua, va a ser muy sensible, muy emotiva, de naturaleza receptiva, intuitiva. El aire va a potenciar el mundo de las ideas, una persona con mucha proyección mental, con mucho poder de palabra. Y obviamente la tierra, una persona más bien práctica, cautelosa, perseverante y determinada a lograr sus objetivos. Entonces, si vemos que la persona es escorpiana, que forma un aspecto Mercurio con el Sol, Urano formando un aspecto con el Sol, que hay una preponderancia de planetas en signos de tierra, no es lo mismo que esa misma carta con una preponderancia con planetas en signos de fuego. Por supuesto que la luna es otro punto importante, representa la familia, el hogar, la búsqueda de la seguridad y también las reacciones instintivas, el humor del sujeto. Una luna mal aspectada y en un signo donde no se encuentre cómoda va a generar un cierto estado ciclotímico en el sujeto. Entonces, independientemente del ascendente de la persona y las casas, a través de los aspectos de los planetas y de la supremacía de elementos, o mismo los planetas Puma, esto es planeta únicamente mal aspectado, que son conflictivos, ya que resienten el libre fluir energético del planeta. Imaginemos Marte, que representa la energía. Si se encuentra en Libra, naturalmente en destierro y recibiendo malos aspectos, la persona se va a sentir limitada en todo lo que respecta a las características marcianas. Una persona que le puede costar competir, lograr imponerse, en definitiva la agresividad en función de lograr objetivos. Obviamente no porque una persona tenga un planeta Puma no pueda desplegar todo el caudal de su propia personalidad, pero ese planeta en sí se encuentra sumamente limitado. Muchas veces también puede ser lo inverso. Si los aspectos de tensión de Marte son con Urano y Plutón, el caudal energético de la agresividad puede ser muy fuerte y la persona puede verse envuelta en conflictos en forma permanente. En definitiva, por una razón u otra, si Marte se encuentra Puma, va a generar diversas problemáticas. Pero la idea no es hablar de un planeta en particular, sino descubrir que sin la hora, sin el ascendente, viendo una carta, podemos obtener muchísima información. Con la práctica podemos leer una carta a vuelo de pájaro solamente viendo los aspectos y solamente viendo la distribución de los planetas en los signos. Así que por eso es muy importante saber el significado individual de los aspectos entre los planetas entre sí.